Hola, hola, amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de drama, chismes y todo lo que nos encanta de los doramas turcos. Hoy, amigos, tenemos un tema que arde como un fuego, algo que sacudió a los fans y que honestamente todavía me tiene pensando. Muge se planta ante Kerem. La reacción de Hande impresionante. Sí, lo habéis oído bien. Hoy vamos a sumergirnos en ese momento explosivo, ese encuentro que dejó a todos boquiabiertos y que, para ser sinceros, nos dio mucho pero mucho de qué hablar. Ya sabéis que me encanta el drama, el chismecito y, por supuesto, analizar cada detalle de nuestros personajes favoritos. Y este momento, este encuentro, es oro puro para los amantes de la intriga. Así que si eres fan de las series turcas, especialmente de las que involucran triángulos amorosos, celos y secretos, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a diseccionar cada segundo de esta escena épica, a analizar las motivaciones de los personajes y, por supuesto, a desmenuzar la reacción de Hande que, les aseguro, no los dejará indiferentes. Antes de que empecemos a sumergirnos en el drama, no puedo dejar de pedirles, por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán análisis de series turcas, noticias, chismes, y todo lo que necesitan para estar al día con sus producciones favoritas. Suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y así no se perderán absolutamente nada. Ya saben, me ayudan muchísimo con su apoyo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La escena que vamos a analizar hoy, esa que nos tiene a todos hablando, ocurre en... Pero sí involucra a Muge, un personaje clave en la trama que, digamos, no es precisamente amiga de la protagonista principal. Y por otro lado, tenemos a Kerem, el interés amoroso principal, el galán que, como suele suceder, está en el centro de todo el embrollo. Y por supuesto está Hande, la mujer que en este momento específico de la historia, se enfrenta a una situación delicada. La tensión en el aire es palpable desde el primer segundo. Muge, con su mirada desafiante y su actitud calculadora, se planta frente a Kerem. No vamos a entrar en detalles de la conversación en sí, porque la idea es que la revivan en sus mentes, pero sí diremos que la escena en general es un choque de trenes. Muge, siempre con un objetivo en mente, busca confrontar, sembrar dudas, y probablemente, hacerle ver a Kerem que no todo es lo que parece. Y Kerem, por su parte, se enfrenta a la situación con... Bueno, digamos que con una mezcla de sorpresa, intriga y quizás, un poco de incomodidad. La gran pregunta, la que nos tiene a todos con el corazón en un puño, es, ¿cómo reacciona Hande? Y amigos, déjenme decirles que su reacción es épica. Es de esas reacciones que te hacen gritar a la pantalla, que te hacen analizar cada gesto, cada microexpresión. La actriz que la interpreta realmente se luce, porque transmite una gama de emociones que son, wow. En primer lugar, vemos la sorpresa en su rostro. Esa sorpresa inicial que dice, ¿qué está pasando aquí? Es una sorpresa genuina, como si no esperara ver a Muge en ese lugar, hablando con Kerem. Pero esa sorpresa dura poco. Rápidamente da paso a la alerta. Hande se da cuenta de que algo no anda bien, de que la situación es tensa y que Muge no está ahí por una simple conversación amistosa. Sus ojos se entrecierran, su mandíbula se tensa ligeramente. Es como si estuviera en modo alerta máxima. Y aquí viene lo más interesante, lo que realmente me dejó impactada, su control. Hande, en lugar de reaccionar impulsivamente como quizás podríamos esperar, se mantiene serena. No grita, no interrumpe, no se lanza sobre Muge. Se queda observando, escuchando, analizando. Es una calma tensa, una calma que esconde una tempestad. Es como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto de Muge, evaluando cada movimiento. Esta reacción, amigos, es fundamental. Es lo que eleva la escena a otro nivel. Porque en lugar de un simple enfrentamiento tenemos un juego de poder, un juego de inteligencia. Hande demuestra que es una mujer fuerte e inteligente y, sobre todo, que no se dejará intimidar. No va a ceder ante la presión, no va a permitir que Muge la desestabilice. Y eso, señores, es algo que me encanta de ella. Pero no nos engañemos, la calma de Hande no es sinónimo de indiferencia. En sus ojos se puede ver la rabia, la frustración, la desconfianza. Es una mezcla de emociones que la actriz transmite a la perfección. Es como si estuviera diciendo,
sé lo que estás tramando, Muge, y no te saldrás con la tuya. La manera en que Ande interactúa con Kerem durante la conversación también es digna de mención. Su mirada, su lenguaje corporal, su tono de voz, todo está calculado. Busca conectar con Kerem, demostrarle su apoyo, pero también dejarle claro o que no está dispuesta a tolerar ciertas cosas. Es un equilibrio muy sutil, pero tremendamente efectivo. Y luego llega el momento en que la situación explota, el momento en que Ande decide tomar las riendas. No voy a revelar exactamente qué hace porque, como les dije, quiero que revivan la escena en sus mentes. Pero sí les puedo decir que su acción es contundente, directa y perfecta. Es el momento en que demuestra quién manda, el momento en que marca territorio. Es el momento que define la escena y probablemente la relación entre los personajes. Analizando la reacción de Ande podemos extraer varias conclusiones. Primero, que es una mujer fuerte e independiente, que no se deja influenciar por los demás. Segundo, que es inteligente y astuta, que sabe cómo leer las situaciones y cómo actuar en consecuencia. Tercero, que está profundamente enamorada de Kerem y que está dispuesta a luchar por él, pero siempre manteniendo su dignidad y su integridad. Esta escena es un claro ejemplo de cómo las series turcas saben crear personajes femeninos complejos, con matices, con fallos y virtudes. Ande no es la típica protagonista ingenua e indefensa. Es una mujer con carácter, con personalidad, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de luchar por ello. Y eso, amigos, es lo que la hace tan interesante y tan querida por muchos. Es importante destacar también el trabajo de la actriz que interpreta a Ande. Su actuación es impecable. Logra transmitir todas las emociones que mencioné anteriormente con una sutileza y una maestría increíbles. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, todo está estudiado y ejecutado a la perfección. Es una actriz que sabe contar historias con su cuerpo y con sus ojos. Y eso es lo que hace que esta escena sea tan impactante. Pero no solo la actuación de Ande es importante. También hay que analizar el contexto de la escena. ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué motivaciones tiene Muge? ¿Qué relación tienen Ande y Kerem? Todo esto influye en la forma en que percibimos la escena, y en la forma en que entendemos las reacciones de los personajes. La serie en general es conocida por sus giros argumentales, por sus secretos, por sus triángulos amorosos. Y esta escena es un claro ejemplo de ello. Es una escena que te engancha, que te hace querer saber qué va a pasar después, que te hace especular sobre el futuro de los personajes. Es una escena que demuestra por qué las series turcas son tan adictivas. Además, esta escena nos permite reflexionar sobre temas importantes como la manipulación, los celos, la confianza y la lealtad. Nos muestra cómo las relaciones humanas pueden ser complicadas, cómo los sentimientos pueden ser contradictorios y cómo las decisiones que tomamos pueden afectar a los demás. El juego de miradas, la tensión palpable, el silencio que a veces dice más que 1000 palabras. Todo esto contribuye a crear una atmósfera de intriga y suspenso que nos mantiene pegados a la pantalla. Y es que, amigos, las series turcas son maestras en el arte de la narrativa, en el arte de contar historias que nos atrapan y nos hacen sentir. No olvidemos la importancia de la banda sonora, la cual ayuda a intensificar las emociones y a crear la atmósfera adecuada. La música es un elemento crucial en las series turcas, y esta escena no es la excepción. La música acompaña las emociones de los personajes, y nos ayuda a sumergirnos aún más en la historia. Así que, en resumen, ¿qué podemos decir sobre esta escena? Que es un momento clave en la serie, un momento que define la personalidad de Ande, que nos muestra su fuerza y su inteligencia. Que es una escena llena de drama, intriga y emociones. Y que, por supuesto, es una escena que nos encanta analizar y comentar. Y ahora, para finalizar este análisis, me gustaría resaltar una vez más la importancia de la interpretación de Ande. Su capacidad para transmitir emociones, su sutileza y su control son simplemente impresionantes. Es una actriz que sabe cómo robarse el corazón del público y que, con cada escena, demuestra su talento y su versatilidad. Llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado este análisis de la escena de Muge se planta ante Kerem. La reacción de Ande impresionante. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando cada detalle, cada gesto, cada emoción. Si es así, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la escena? ¿Qué opinan de la reacción de Ande?
¿Qué esperan que pase en el futuro de la serie? Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis futuros análisis, noticias y chismes sobre las series turcas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por los doramas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.